voy a ser abogada para defender a la gente. Comienza el documental sobre Devani Escobar, producido por HBO. Y obviamente, la imagen no es una casualidad, es el punto de partida que eligieron para esta historia. Una Devani Escobar portando una toga y un birrete, presentándola como la promesa de un futuro, la narrativa oficial de la víctima ideal, Devani Escobar, la aspirante a abogada. Hay 8 desapariciones reportadas recientemente, entre ellas la de Devani. La imagen se funde en negro y la realidad nos golpea. Ya no hay sonrisas, hay concreto, un puente monumental frío bajo un cielo perpetuamente nublado. El México industrializado que no se detiene por nada ni por nadie. Y entonces el encuadre se detiene en un detalle brutal. Un mural de rostros femeninos pintados en aerosol, con una pregunta que lo resume todo. ¿Dónde están? La cámara sigue su recorrido y nos muestra otro símbolo. Un par de zapatos colgando de un cable de alta tensión. En la cultura popular, un marcador de territorio. Un memorial improvisado. Una advertencia. En menos de 30 segundos, el documental nos ha dicho todo sin decir una palabra. Nos presentaron a la mártir y luego nos mostraron el campo de batalla. Pero, lógicamente, aquí es donde nosotros, al estilo de un Grandmaster, comenzamos a analizar muchas otras cosas más. Porque la primera imagen que mencionamos, la de la estudiante de leyes, es una imagen fabricada. La carpeta de investigación reveló que Devani Escobar ya no iba a la escuela, que ya había faltado, ¿lo recuerdan cuando en su momento lo analizamos? Que su verdadero sueño era el modelaje, una verdad que sería menos poética, y que incluso se había dedicado en los últimos días más a irse de fiesta, más a salir con diferentes personas, entre ellas un tal Dieguito, que a estar estudiando, porque repito, ya no iba a la escuela en las últimas 2 semanas, e incluso estaba pensando en cambiarse a la carrera de comunicación. Pero lógicamente esa clase de cosas pues no venden, ¿verdad? No sirven para formar la idea, que es mucho más comercial. Y ese es el punto de partida que tendremos para este documental, obviamente al estilo de un Grandmaster. Si desde el primer fotograma la historia ya está editada para ser más digerible, ya sabes, deja tu comentario, suscríbete, comparte el video y vamos a ver qué más nos muestran por aquí. Por cierto, por si tenías la duda, obviamente no podemos presentar el documental como tal, todas las imágenes del documental, así que nos iremos enfocando en pequeños fragmentos. De 18 años de edad, vista por última vez la madrugada del sábado en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. La fotografía llega a las redes sociales y explota a nivel mundial. Devani se convirtió en un símbolo y como tal era la noticia más leída, más perseguida. Te enteras con mucha velocidad de estos casos porque las niñas son muy sororas. El documental nos presenta esta explosión en redes sociales como un acto casi poético de hermandad digital, y en parte lo fue. Miles de personas, hartas de tener miedo, convirtieron una fotografía en una representación. Eso es innegable. Y en ese momento no solamente fue un ayúdenos o ayudemos a encontrarla, sino que fue una frase que se repitió una, otra y otra ocasión. Podría ser yo la siguiente. Sí, es decir, esta noticia no estalló únicamente por un tema de solidaridad, por un tema de unión, sino porque incluso algunas personas veían en esa fotografía a algún familiar, veían en esa fotografía quizás a ellos mismos. Y lo más importante de todo esto, que esta super ola digital fue una arma de doble filo. Por un lado, impidió que el caso se convirtiera en una cifra más, pero por otro lado abrió la puerta a un circo de desinformación, a teorías ridículas, a muchas personas que simplemente si coincidía lo que les decías es porque estabas haciendo un muy buen trabajo de análisis. Si las autoridades decían algo que querían escuchar era porque eran autoridades buenas. Si decían las verdades aunque no les gustaran, pues decían que eran autoridades malas. Mamá, voy a ir a una fiesta, ¿me das permiso? Al ratito van a venir unas amigas y de aquí me voy. La noche de la desaparición de la joven de 18 años se trasladaron a 3 fiestas. Saraí me dice que se fueron a las quintas, me dijo que Devani se había quedado y que ellas la habían dejado. Ellas se pelearon con su amiga y se fueron sin ella. Yo creo que las amigas hicieron lo que les correspondía. ¿Pero por qué la dejaste estar ahí? Señora, es que yo no sé. El chofer nos dijo que ella no se quería ir y que le dijo que la bajara y la bajó. Ese era el punto en el que Devani había sido vista por última vez y ahí le habían tomado la fotografía. Al ver esa fotografía, pues ya se te cae el mundo. Analicemos cómo construyeron este relato. La narrativa que nos presentan es simple, casi un arquetipo. La hija que pide permiso, los padres que confían y las amigas que la guiarán en la noche. Sí, como si fuera la responsabilidad de ellas. Este documental nos muestra una versión clásica, la que se estuvo repitiendo una y otra vez en redes sociales. Inició con un plan, que en apariencia es como el de miles de personas cada fin de semana. Nos marcan una ruta, de una fiesta a otra,
hasta llegar al destino final, la quinta El Diamante. Sí, esa es la quinta que mencionaron, la quinta El Diamante, la quinta San Lorenzo, la quinta Venecia. Pero la verdad es que incluso cuando bajan del Didi se ve perfectamente cómo van caminando hacia la parte de la Quinta Flores. La versión popular, la más fácil de digerir, fue culpar a las amigas malas, que la llevaron a un lugar desconocido, que la abandonaron a su suerte. Un relato sencillo con villanas claras. Pero lo que este documental omite y que la investigación reveló es que ese lugar no era un territorio desconocido para Devani Escobar, sino todo lo contrario. La quinta El Diamante, la quinta San Lorenzo, la quinta Venecia fueron lugares que simplemente mencionaron para distraer de la principal, que era la Quinta Flores, la cual pertenece a familiares de doña Lolis, la esposa de Mario Escobar. De hecho, en la carpeta de investigación así aparecen las declaraciones. La propia Devani lo mencionó. Por ahí estaba la quinta de su tía. Y eso no es un dato menor. Esto lo cambia todo. Es el centro de la historia, porque prácticamente ahí estaba su familia, sus familiares, parientes. Entonces la pregunta real no es por qué la abandonaron sus amigas, porque eso es algo completamente ridículo. La pregunta real es por qué la narrativa pública se enfocó en ellas, ignorando un hecho tan importante. La respuesta es simple, porque es mucho más sencillo vender una historia de una traición adolescente a enfrentar la verdadera y aterradora pregunta: ¿cómo es posible que el peligro encontrara a Devani Escobar justo en el territorio, justo a unos metros del lugar que ella conocía perfectamente, del lugar donde en muchas ocasiones había ido, incluso hasta siendo menor de edad, y que por eso precisamente le habían dado permiso? Aunque recordemos, antes hicieron escala en otro lugar. Y es que el tema de la historia de las amigas malas no fue un error, sino que fue simplemente para modificar la historia, para manipularla, y entonces llega esta fotografía, el icono que representa justo esa historia construida, alterada, retorcida, sí, donde presentan a una persona abandonada, acompañada de la frase de cuando ves esa fotografía o al verla se te cae el mundo. Y con eso es con lo que cierran la historia, la narrativa que se mantuvo como oficial para muchas personas, que una Devani Escobar había sido abandonada, aunque la verdad es que ella estaba en un territorio que conocía perfectamente, en un territorio al que ella había decidido ir no solamente en esa ocasión, sino en muchas otras ocasiones más, y que incluso cuando llega el Didi, ella es la que se sube, y ella es la que deja a sus amigas. Nuevo León tiene un grave problema. Está en el norte, está cerca de lo que sería Estados Unidos y se maneja mucho en esa zona lo que sería la trata de personas. A ver, mis amores, detengámonos aquí un momentito porque esto es más importante de lo que parece. Mi sobrino, el Gran Máster, les diría que es un punto estratégico, pero yo se los voy a contar como lo entendemos en el barrio. El documental nos dice que Nuevo León está en el norte, pegadito a Estados Unidos. Eso, que suena a un simple dato de mapa, en realidad es una cicatriz. Imagínense que el país es una casa y la frontera es la puerta principal. Por esa puerta entra y sale todo, lo bueno, la gente que va a trabajar, lo malo, el contrabando, y lo peor, mis queridos, lo peor que se puedan imaginar. Ese corredor no es solo una carretera para tráileres. Es una ruta codiciada por el crimen organizado. Es el pasillo del dinero sucio, de las armas y lo que más nos duele y nos hiela la sangre, la trata de personas. Cuando una jovencita desaparece en un lugar así, no estás buscando a una persona que se perdió en una ciudad cualquiera. Estás buscando a alguien en medio de una autopista de depredadores, en una zona donde la vida humana, especialmente la de una mujer joven, tiene un precio para los criminales. Es un lugar donde a nuestras niñas no las ven como hijas o hermanas, sino como mercancía que se puede mover, vender o desechar. Por eso, cuando escuchen Nuevo León en este caso, no piensen solo en montañas o en fábricas. Piensen en esa puerta, en ese corredor tan peligroso. Entender eso es clave para comprender por qué la desaparición de Devani, desde el primer minuto, tenía un trasfondo mucho más oscuro y complejo de lo que nadie quería admitir. Ahora sí, sigamos. Pero antes me presentaré. Hola mis amores, soy su tía Mona. Mi sobrino, ese gorila, el Gran Máster, me pidió que entrara yo a contarles esta parte. Y con razón, porque a veces se pasa de rudo y hay momentos que necesitan contarse desde el corazón, no solo con el bisturí. Porque una cosa es el golpe helado de la desaparición y otra muy distinta, mis queridos, es lo que viene después, la búsqueda. Miren con atención. Aquí la historia da un giro. Ya no estamos analizando las últimas horas de Devani, estamos viviendo las primeras horas sin ella. Y aquí no hay fiscalías, no hay peritos, no hay versiones oficiales. Aquí lo que vemos es a dos padres, a Mario y a Dolores, caminando solos por terrenos baldíos, con palos en la mano, removiendo la maleza, buscando una señal, un rastro, lo que sea. Esa imagen, mis amores, es el retrato más crudo del abandono. Pero el tiempo es el peor enemigo en estos casos, y cada minuto que pasaba era un minuto perdido.
Por lo tanto, ante la lentitud de un sistema que siempre llega tarde, empezó a hablar el pueblo. Y miren qué maravilla y qué dolor al mismo tiempo. Miren esas manos. Manos de madres, de amigas, de estudiantes, de gente que ni siquiera conocía a Devani, pero que en su rostro vio el de sus propias hijas. Manos imprimiendo volantes, pegando su cara en cada poste, en cada semáforo, entregando su foto a cada conductor con la esperanza en los ojos. ¿Saben qué es eso? Esa es la justicia que no espera, la que se organiza en la calle cuando en las oficinas solo hay burocracia. Ustedes lo saben, yo lo sé, lo hemos visto en cada rincón del país. Es la comunidad convirtiéndose en el detective que las autoridades no son. Era la esperanza en su máxima expresión, mis amores. La fe de encontrarla con vida, latiendo en cada volante pegado. Pero lo que nadie sabía en ese momento, es que cada uno de esos volantes, cada grito de viva la queremos, era un reloj corriendo en contra. Sigamos viendo, con el corazón en la mano. El primero que se acercó al caso fue Samuel García. Y me comprometí con don Mario y con doña Dolores de acompañarlos. Empiezan las investigaciones por parte de la fiscalía. Una de las cosas que tienen las fiscalías es que tienen demasiado trabajo, pero también hay muchísima corrupción. Si esto hubiera sido una película, el conductor era el principal sospechoso. Si esto fuera una película, el conductor sería el principal sospechoso. La afirmación, en su lógica cinematográfica, es correcta. Y en la vida real, es el punto de partida obligatorio de cualquier investigación, la última persona que tuvo contacto con la víctima. Pero este caso nunca fue una película. Y aquí es donde el juicio mediático y la histeria colectiva se estrellaron de frente con la realidad de los hechos. La narrativa popular, alimentada por la rabia, necesitaba un villano. Y lo fabricaron rápidamente en la figura del conductor y las amigas. La verdad, demostrada no solo por la Fiscalía de Nuevo León, sino por peritajes federales y análisis posteriores, es otra, y es irrefutable. Devani se baja de ese vehículo por voluntad propia. No la arrojaron. No la forzaron. Las cámaras y las evidencias lo comprueban. Es después de esa acción que el conductor toma la fotografía que todos conocemos. Y es precisamente en ese acto voluntario, en esa decisión, donde la fantasía de un crimen orquestado se desvanece y da paso a la trágica secuencia de eventos que concluyó en un accidente. Por eso, hasta la fecha, no hay cargos por feminicidio. No por un supuesto encubrimiento, como miles gritaron sin pruebas, sino porque la evidencia comprobada, la que resistió múltiples análisis, no sustenta un asesinato. Su decisión de bajar del auto rompe la línea de responsabilidad directa de terceros sobre lo que ocurrió después. La gente quería un guión de secuestro y asesinato, pero los hechos, una vez depurados por distintas instancias, mostraron una tragedia de desorientación y un final accidental. La conclusión, por más que le duela al morbo popular, no es que la investigación fracasó en encontrar a un asesino. Es que el verdadero fracaso fue la incapacidad colectiva de aceptar una verdad sin los villanos que querían. Una verdad mucho más mundana y, precisamente por eso, mucho más trágica. Sigamos para ver la evidencia que confirma esta línea de tiempo. Esta noche nos acompaña Juan David Cuellar. ¿Lo entrevistaron? Una fiesta donde hay alrededor de, creo que eran como 80 invitados. Andaba corriendo alrededor de la alberca y después se salió de la quinta. Lo extraño, ¿qué pasó con las fotografías del interior de la quinta? Devani camina hacia el sur, hacia la empresa Transportes Internacionales, Alcosa. Mi hipótesis es que en Alcosa es donde pasó todo. Las redes sociales pueden ser muy buenas y pueden ser lo peor también. ¿Con qué personas se fueron las amigas de Devani? ¿Con este personaje con el nombre de Jaguar? Mario Escobar a mí me habla y me dice, te voy a pasar la fotografía de un tipo. ¿Y quién es? Es el asesino de mi hija. Detengan el video aquí. Escuchen esa frase de nuevo. Es el asesino de mi hija. Un padre, destrozado, sentenciando a un hombre ante un periodista. Una imagen poderosa, diseñada para el consumo masivo, para la indignación inmediata. Y una mentira absoluta. Seamos brutalmente claros, lo que Mario Escobar hizo en ese momento no fue un simple acto de desesperación. Fue una maniobra de distracción masiva. Un movimiento calculado para dirigir la atención de millones de personas hacia un señuelo. Mientras las redes sociales y los medios, hambrientos de un villano, se lanzaban a la cacería de un hombre basándose en la palabra de un padre, la pregunta verdaderamente importante se enterraba bajo toneladas de ruido y desinformación. ¿Y cuál era esa pregunta? ¿Por qué nadie hablaba de la Quinta Flores? La propiedad que se encuentra justo al lado de la Quinta El Diamante. Un lugar que, según la carpeta de investigación, pertenece a familiares de Dolores Basaldúa, la madre de Devani. Un refugio conocido, un lugar seguro al que una Devani desorientada y en peligro perfectamente pudo haber acudido en busca de ayuda.
Pero claro, era mucho más rentable para la narrativa pública inventar un asesino externo, un monstruo anónimo, que enfrentar la pregunta incómoda y lógica: ¿qué pasó tan cerca de un lugar familiar? ¿Por qué se desvió la atención de un sitio que la propia familia conocía a la perfección? Lo que vimos no fue solo el dolor de un padre. Fue la construcción deliberada de un chivo expiatorio para que nadie, absolutamente nadie, volteara a ver hacia el lugar más obvio. Una estrategia, no una simple tragedia. Y funcionó a la perfección. Sigamos. Después de rodear el restaurante al interior del motel. El caso de Devani es un parteaguas. Gente muy buena, un maestro, su esposa, hice el compromiso de ayudar a esclarecer. Están checando, encontraron un cuerpo. No sabemos si ella realmente fue una víctima que estuvo en el lugar no indicado, en la hora no indicada, o fue parte de una complicidad que se articuló para que ella cayera en la trampa. Mis papás me dicen la verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás me dicen la verdad. Que si necesitamos tragar basura para encontrar la justicia y la verdad, lo vamos a hacer. Si necesitamos tragar basura para encontrar la justicia y la verdad, lo vamos a hacer. Una frase para el mármol. El discurso perfecto del padre humilde, del mártir dispuesto a todo, a revolcarse en el lodo del sistema con tal de encontrar la verdad sobre su hija. Una imagen poderosa, sin duda. Pero, como ha sido la constante en este caso, una cosa es el guión que se recita frente a las cámaras y otra muy distinta es la realidad que se vive cuando se apagan. Porque mientras se hablaba de tragar basura, la vida de Mario Escobar, irónicamente, dio un giro de 180 grados. Analicemos los hechos. El maestro de escuela rural, con un sueldo modesto, de pronto, pudo pensionarse. De la noche a la mañana, apareció con escoltas pagadas por el Estado y conduciendo una camioneta que su salario de profesor jamás le hubiera permitido comprar. Y, por supuesto, llegó el premio mayor, un puesto en la política. Un hueso en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del propio gobierno. Que quede claro, aquí no se juzga el dolor de un padre. Eso es innegable. Lo que estamos desmantelando es la construcción de un personaje público que capitalizó una tragedia. Al final, la pregunta es inevitable y grotesca, signo de interrogación abierta: ¿tragar basura fue un sacrificio o fue una inversión? Porque desde aquí, parece que fue el negocio más rentable de su vida. Sigamos. Ahí está. Llega el 8 de abril y ya se acercaba Semana Santa. Y Devani desde la mañana estaba haciendo aseo. Algo muy anormal en ella, o sea, porque pues yo creo que quería un permiso, ¿no? Hola. Mamá, voy a ir a una fiesta, ¿me das permiso? Entonces le dije, ay, mijita, ¿qué vas? Y mañana nos vamos a ir a Galeana. Galeana era nuestra segunda casa y buenas tomas, prácticamente pasábamos todo el tiempo que descansábamos. Qué bueno. Le digo, ve, pedirle permiso a tu papá. ¿A dónde vas? Dice, no, pues voy a una fiesta. Al ratito van a venir unas amigas y de aquí me voy. Y le digo, bueno, vas a ir, pero recógeme tu cuarto. Y quiero que se quede limpio y ya te vas a venir temprano. Qué buenas tomas. Que vengas y arregles tu maleta. Y dice, sí, está bien. 8:30, 9 de la noche, llegan unas amigas, que en este caso pues era Ivonne y Saraí. Ella baja y les abre la puerta. Me daba la confianza Saraí de que pues ya iban varias veces que acudían a una fiesta, pues no desconfié. Me presentan a una amiga, que es Ivonne. El único día que yo vi a Ivonne. Y ya bajan como a las 10 de la noche aproximadamente. Yo le digo, quédate porque está muy feo. Digo, hay 16 desaparecidas. No accedió a quedarse. Le repetí, le dije que la quería mucho y que si necesitaba algo que me hablara y yo iba por ella. Dijo, no, nosotros nos regresamos solas. Y el compromiso era regresar juntas las tres. El compromiso era regresar juntas. Una frase que suena a lealtad, a un pacto de amigas. Y fue el arma perfecta para construir a las villanas de esta historia. Pero, como siempre, la realidad es una inversión completa de esta farsa. El compromiso se rompió, sí, pero no como nos lo contaron.
La narrativa popular nos vendió la imagen de dos amigas abandonando a Devani a su suerte. Los hechos, documentados en la investigación, demuestran exactamente lo contrario. Fue Devani quien, en medio de la discusión, se sube sola al vehículo de Didi y las deja a ellas atrás. Ella se fue primero. Ella rompió el pacto. Y con esa simple inversión de los hechos, se logró el objetivo, el público tenía a quien odiar. La atención se desvió por completo de las preguntas importantes. Le damos play al video, que ahora muestra las escenas del cuarto de Devani, su ropa, el maquillaje, la recreación de ella pidiendo permiso. Y ahora, observen cómo el documental refuerza esta construcción. Nos llevan al santuario, su cuarto. Un espacio de adolescente, ordenado, lleno de recuerdos. Nos cuentan la historia de la niña buena que pide permiso para salir, que le promete a su mamá que volverá temprano. ¿Ven el patrón? Están construyendo un personaje. La víctima perfecta, inocente, traicionada. Una narrativa limpia, sin las complejidades ni las contradicciones de una joven de 18 años en una noche de fiesta que se salió de control. Porque es más fácil vender la historia de una princesa abandonada por brujas que la historia real, una serie de malas decisiones de todos los involucrados, donde nadie es completamente inocente ni completamente culpable de lo que vino después. Esta no es la historia de Devani. Es la versión de Devani que necesitaban para que la historia funcionara. Sigamos. Se fueron en un carro blanco. Siempre tengo la alarma a las 2 de la mañana. Y es cuando yo empezaba a monitorearla de que ya vente, toma el Didi, háblale al Didi. Ese día no me contesta. Voy a darle oportunidad hasta las 3 de la mañana a ver si me contesta. Llegan las 3 de la mañana, Devani no ha llegado. Devani, contéstame, no has visto ningún mensaje. Y le digo a Mario, a lo mejor se le termina la batería o no sé, porque no me contesta. Y me dice, no te preocupes, a lo mejor al ratito ya contesta. Y en una de esas me dormité y despierto y son las 4 de la mañana y veo que Devani no ha llegado. Me doy el salto nuevamente y eran como las 5 de la mañana cuando yo me despierto y conecto el teléfono y veo que hay 2 llamadas perdidas de Saraí. Le marca a él y no contesta, y le marca a él y no contesta, y le marca y no contesta. Ay, mis amores. Aquí es donde la historia oficial nos pide que sintamos lástima, y claro que la sentimos. Vemos la postal perfecta de la angustia, una madre sola en la madrugada, mandando mensajes que se pierden en la noche. Una escena que te rompe el corazón. Pero, ¿y si les digo que la historia que nos contaron cojea desde aquí? Porque la gente en la calle, los que hablamos bajito y conectamos los puntos, siempre nos hicimos la misma pregunta, ¿y Mario? ¿Dónde estaba Mario Escobar esa noche? El documental nos muestra a una madre sola, esperando. Pero las malas lenguas, esas que a veces susurran las verdades más incómodas, dicen que Mario no estaba con ella. Que no estaban juntos en esa vigilia. Y si eso es cierto, entonces esos mensajes de ¿dónde estás? Repórtate. Ay, mis amores, adquieren un significado completamente distinto, mucho más oscuro. ¿Era un mensaje solo para la hija? ¿O era un reclamo lanzado al aire para los dos? ¿Dónde se metieron? Desesperado de una mujer que quizás sospechaba que su esposo no estaba precisamente durmiendo en casa. Pero la hipótesis se pone todavía más turbia. Imagínense por un momento este escenario, el que muchos sospecharon desde el principio, ¿y si Mario Escobar, esa misma noche, también andaba en la zona de las Quintas? La zona que, como ya dijimos, conocían perfectamente porque ahí tenían propiedades sus propios familiares. De repente, la historia cambia por completo, ¿verdad? Ya no es la de una niña que se fue de fiesta con amigas. Se convierte en la posibilidad de un encuentro explosivo. ¿Qué tal si el pleito de Devani no fue solo con las amigas? ¿Qué tal si en esa fiesta se encontró con alguien que no debía, alguien que la conocía muy bien y con quien quizás tenía problemas? Entonces, la narrativa que nos vendieron de una madre preocupada y un padre que se entera hasta la mañana siguiente. Se cae a pedazos. Se convierte en el primer acto de una posible coartada.
En el inicio de una historia que, quizás, se tuvo que reescribir desde el primer minuto para que nadie hiciera las preguntas correctas. Nos mostraron la preocupación, sí, pero convenientemente nos ocultaron la pregunta más importante. ¿Dónde estaba cada quien esa noche? Piénsenlo. Sigamos. Ya de ratito me contestó como a las 8 de la mañana. Me dijo que Devani se había quedado y que ellas la habían dejado. Saraí me dice que se fueron a las quintas. Las quintas son espacios de diversión con albercas para disfrutar una velada con amigos y convivir. Es una zona que casi no hay luz en las calles. Está en Escobedo, en la carretera Laredo. ¿Pero por qué la dejaste, Saraí? No se quiso venir en el Didi, se puso muy agresiva y la dejó ahí en la carretera. ¿Cómo que se quedó ahí? ¿Cómo que no se vinieron contigo? Si el compromiso era de que ustedes se la trajeran. Le voy a mandar la foto que me mandó el del Didi. Sola en la carretera a las 4 de la mañana. Dijimos, ya no está bien esto. Al ver esa fotografía, pues ya se te cae el mundo. A esa carretera se manejan muchas cosas como desapariciones, prostitución, distribución de droga. Para mí la carretera de la muerte. Y dije, ya se la debe haber llevado un trailero o alguna persona. ¿Me la van a vender? A ver, mis amores. Aquí es donde tenemos que quitarnos el velo de los ojos y hablar con una crudeza que duele, pero que es necesaria. El documental nos presenta una escena de confrontación, el clímax del dolor de una madre. Doña Lolis, con la voz quebrada, nos cuenta que le gritó a Saraí, ¿por qué la dejaste? Y esa pregunta, mis queridos, no es un lamento. Es una mentira. Una mentira contundente y deliberada. Se los digo así de claro porque la evidencia es irrefutable. No es una teoría, no es un rumor. Las propias cámaras de la quinta, las mismas que la fiscalía tuvo en sus manos, lo confirman. Las declaraciones de todos los presentes, incluyendo las de las propias amigas, lo establecen sin lugar a dudas. Saraí e Ivonne no abandonaron a Devani. Fue Devani quien, en medio de una crisis, decidió subirse sola al Didi y dejarlas a ellas atrás. Entonces, cuando doña Loli se sienta aquí y repite esa pregunta, no está recordando un hecho. Está perpetuando la narrativa falsa que le sirvió para construir a las villanas perfectas de su historia. Y luego, remata diciendo que Saraí solo se la pasó llorando y no le dio respuestas. Por supuesto que lloraba. Pónganse en su lugar un segundo. Era otra muchachita de 20 años, aterrada, sentada en una oficina de la fiscalía, siendo acusada por la madre de su amiga desaparecida, mientras afuera, un país entero, alimentado por esta misma mentira, la estaba crucificando en redes sociales. ¿Qué esperaban que hiciera? ¿Que recitara un informe pericial? Era una niña asustada a la que le echaron un muerto encima. La pregunta nunca debió ser ¿por qué lloraba Saraí? La pregunta es, ¿por qué se manipuló la historia de una forma tan vil? La respuesta es simple, porque era fácil. Era infinitamente más fácil culpar a dos muchachas, convertirlas en el rostro de la traición, que enfrentar las verdades incómodas de esa noche. Con esa mentira, se aseguraron de que nadie hiciera las preguntas correctas. Lo que vimos no fue un reclamo justo. Fue el arma que usaron para destruir la reputación de otras dos jóvenes, y para asegurarse de que todos miráramos para el lado equivocado. Y funcionó. Sigamos. Lolis y yo obviamente íbamos directamente a la quinta de la fotografía que nos mandó Saraí. Llegamos, tocamos, nadie salió. Ya después de rato sí sale una persona que cuidaba ahí en la quinta. Y que nos dice, no, es que sí hubo una fiesta, pero se acabó a las 2 de la mañana. Tiene cámaras. No se las puedo mostrar. ¿Quién organizó la fiesta de aquí? Deme el teléfono o háblele. No, es que no puedo. No me quiso ni siquiera dejar entrar. Nos venimos buscando despacito el carro, bien despacito buscando, porque yo pensaba a lo mejor me la dejaron por ahí tirada.
Ya eran 10, 11 de la mañana, donde tuvimos vuelta y vuelta. No veíamos nada. Cabrón. En ese rato me imaginaba muchas cosas. Dimos vuelta en la esquina donde se encuentra la empresa Alcosa. Yo le dije a Mario, aquí en Alcosa. Aquí tienen que saber a alguien. Nos acercamos a la caseta de vigilancia, tocamos, nos abrió la ventanita uno de los vigilantes y ya le digo que traigo perdida a mi hija, que no la encuentro porque no ha llegado. Le dije, ¿no me puede dejar ver las cámaras? No, es que las cámaras hasta el lunes porque están en la oficina. El guardia no nos quiso dar información. Venimos a la casa, dijimos a lo mejor ya llegó y no, vimos que no había llegado y Mario le pone un recado en la mesa y le deja una hoja donde le dice, Devani, te andamos buscando, si llegas a la casa repórtate. Nos volvimos a ir a buscar otra vez, dar otro recorrido y ya no la encontramos. Ya estaban dando las 4 de la tarde. Ya estaba entrando mi desesperación porque sentía algo. Algo que nunca había sentido en el estómago. Algo que me destrozaba y que me decía que estaba sucediendo algo malo. Nosotros empezamos a hacer las denuncias correspondientes. Primero a Locatel. Y Locatel nos decía, es que tienen que hablar a desaparecidos. Hablamos a la Comisión de Búsqueda Local. Hablamos a la Agencia Estatal de Investigación. Muy fuerte el documental, créanme. Dimos todos los datos. Nos decidimos a venir a la Cruz Verde. Y la verdad sí está mucho mejor que el de VIX. A ver si estaba accidentada. A la Cruz Roja de Escobedo. Tampoco la tenía. Cuando Mario termina de poner la denuncia, los ministeriales nos dicen que de rato van a venir. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no me gusta esto. Tenemos que avisar a nuestros familiares para que nos ayuden a buscarla. Pues lo primero fue llegar allá a la casa de Lolo. Ay, manita, ¿qué crees? Dice que no encuentro a Devani. No la encuentro. Lo primero que yo le dije, Loli, ¿por qué no la encuentras? ¿Dónde está? Que no la encuentras. Dijo, es que no la encuentro, no ha llegado a la casa. Fue difícil, muy duro el vernos. Ella se desplomó, ella inconsolable. Mario también. Como tal era la noticia más leída, más perseguida. Te enteras con mucha velocidad de estos casos de desapariciones y de estos casos de violencia, porque las niñas son muy solidarias y son muy sororas. Entonces empezaron a compartir el tema de la búsqueda de Devani en las redes sociales. Yo me entero del caso de Devani justamente por la familia de Devani, por mis hijas, porque la pequeña está en la misma facultad que Devani. No van exactamente en la misma clase, pero estaban juntas. Y Mario me conoce a mí por el medio. Yo hace unos días acababa de compartir el caso de María Fernanda, que apenas la estaban localizando y estaba yo compartiendo en redes eso, porque yo nunca me imaginé que a los pocos días lo íbamos a vivir en la propia familia de ellos. Se confirma que la joven falleció a causa de una contusión profunda de cráneo. Es decir, habría sido golpeada con algún objeto contundente en la cabeza y su cuerpo abandonado en el municipio conurbado de Apodaca, es decir, a unos 15 kilómetros hacia el norte de Monterrey. En abril de 2022 se empieza a mover mucho la desaparición de María Fernanda Contreras, de 27 años. Su familia reclamaba que tenían más o menos el área, que era 1,2 kilómetros, donde su teléfono se había apagado, sabían más o menos las personas con las que había estado reunidas, y entonces empezaron a pedir que la buscaran. La policía tardó
unos 4 o 5 días en ir al área donde María Fernanda avisaba a la familia. Cuando finalmente fueron 4 o 5 días después, María Fernanda estaba muerta. Ese caso llenó de coraje a los nuevoleoneses. Y ese caso tenía muy, pero muy indignado a la gente por la falta de empatía de las autoridades con la familia de María Fernanda. Este anuncio lo hacen las autoridades de Nuevo León el sábado 9 de abril de 2022, que se une con otro anuncio, y es que había desaparecido Devani Escobar. Hay otra desaparecida, veíamos a María Fernanda encontrada muerta. Hay 8 desapariciones reportadas recientemente, entre ellas la de Devani, de 18 años de edad. Devani Susana Escobar, vista por última vez la madrugada del sábado en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Para entender por qué el nombre de Devani Escobar se convirtió en un estallido social, hay que entender el terreno sobre el que cayó la noticia. Nuevo León, en abril de 2022, no era una ciudad tranquila. Era un barril de pólvora a punto de reventar. El documental lo menciona de pasada, pero nosotros vamos a ponerle el acento donde va. El caso de Devani no explotó en un vacío. La mecha que encendió todo se llama María Fernanda Contreras. Días antes, la historia de María Fernanda ya había sacudido a la sociedad. Una joven profesionista, desaparecida. Una búsqueda desesperada de su familia y una fiscalía que, una vez más, demostraba una lentitud exasperante. Cuando finalmente encontraron su cuerpo, la rabia y la impotencia ya estaban hirviendo en las calles y en las redes sociales. El vaso estaba a punto de derramarse. Y justo en ese momento, cuando la herida por María Fernanda estaba abierta y sangrando, aparece la foto de Devani. Sola, en medio de la nada, en la carretera de la muerte. Esa imagen no fue solo una foto. Fue el detonante. La gente ya no tenía paciencia. Ya no había confianza en las autoridades. Toda la furia acumulada por el caso de María Fernanda, y por los de todas las demás desaparecidas, se volcó de inmediato sobre el caso de Devani. Ella, sin saberlo, se convirtió en el símbolo de un hartazgo colectivo. No fue solo su historia. Fue la suma de todas las historias anteriores. La gota que finalmente derramó el vaso de la indiferencia. El sistema falló con María Fernanda y la gente ya no estaba dispuesta a permitir que fallara de nuevo con Devani. Aunque, como ya sabemos, el resultado fue exactamente el mismo. Por eso estalló. Porque Devani no fue el principio del problema, fue la explosión de una crisis que llevaba meses gestándose en silencio. Sigamos. Había mucho tema en cuanto a las desapariciones. Estaba el tema muy caliente de lo de María Fernanda, muy reciente también. Pues siempre estaban, y que el gobernador no ha hecho nada, y que el gobernador no ha hecho nada, y que está haciendo el gobernador con las desapariciones, con los feminicidios. Tras, güey. El domingo, muy temprano, volvieron a venir los ministeriales a corroborar si no había llegado y ya después de tantas horas se daba por perdida una persona y nosotros nos levantamos pues, y ni dormimos porque nos fuimos a buscarla otra vez solos alrededor de todas las quintas. Hay unos terrenos baldíos que es pura hierba y todo, entonces fuimos y buscamos ya dentro de los terrenos. Yo súper molesto porque pues andaba solo como loco. Yo y mi esposa andábamos juntos buscando a Devani. Ahí en los terrenos baldíos llega el gobernador y su esposa nos pregunta que cómo pasó y todo, entonces ya le explicamos y nos dice que nos va a ayudar y nos va a apoyar y nos va a poner gente para que nos ayude a buscar. Llegó el gobernador Samuel García con su esposa y ahí es cuando este asunto se desbordó. Se hizo tan viral que tuvo que venir a buscarnos. Para el gobernador Samuel García, hacía no tanto que había llegado a la gobernatura, era un gobernador muy joven, manejaba muy bien las redes sociales, manejaba muy bien la opinión pública. Desconozco qué lo motivó realmente a hacer acto de presencia. Tal vez el hecho de que tanto él como Mariana ganaron la gubernatura en base a las redes sociales. Entonces, al ver que Mariana se enfocó al caso de Devani, ahí fue donde se hizo el boom. Estamos por recibir ahorita a la familia de Devani, pero pues le mando un abrazo a toda su familia. Le agradezco a todos los ciudadanos que sumaron a la búsqueda y pues les vamos informando cualquier... Y entonces, ocurre el milagro.
En medio del caos de una búsqueda familiar, en un paraje polvoriento de Escobedo, un domingo por la mañana, se materializa la figura del poder, el gobernador Samuel García. No llegó en un comunicado, no mandó a un representante. Llegó él. Una aparición tan veloz, tan inusualmente eficiente para la burocracia mexicana, que más que un acto de gobierno, parecía un truco de magia. La historia que nos vendieron fue la del líder empático, el gobernante 2.0 que siente el dolor del pueblo y actúa. Una narrativa conmovedora, digna de una campaña publicitaria. Pero aquí no estamos para aplaudir el espectáculo, sino para desmantelar el truco. La pregunta no es si llegó, sino cómo llegó tan rápido. La respuesta tiene 3 capas, y cada una es más oscura que la anterior. Capa 1, el fantasma de María Fernanda. Días antes, el nombre de María Fernanda Contreras había incendiado Nuevo León. La inoperancia de la fiscalía en ese caso le había costado al gobierno una crisis de credibilidad monumental. Samuel García, un animal político que vive y muere por la percepción en redes sociales, sabía que no podía permitirse una segunda parte. Su llegada no fue una reacción a la desaparición de Devani, fue una reacción tardía al feminicidio de María Fernanda. Era, simple y llanamente, control de daños preventivo. Capa 2, el verdadero sistema de alerta. Olvídense del 911. El verdadero sistema de emergencia de este gobierno es su War Room de redes sociales. No se enteró por un parte policial. Se enteró porque su equipo detectó un hashtag, Gato de Escobar, escalando a una velocidad viral. No corrió a atender a una víctima, corrió a interceptar un trending topic que amenazaba con devorar su imagen. Su presencia no fue un acto de justicia, fue una operación de marketing de crisis. Y ahora, la capa 3. La más profunda y la más inquietante. ¿Y si la velocidad no fue solo por cálculo digital? Pensemos. ¿Cómo es posible una movilización de ese nivel en domingo? La hipótesis que recorrió los pasillos de la investigación es escalofriante, ¿y si la llamada no vino de las redes, sino de adentro de la fiesta? En esa quinta, esa noche, no solo había adolescentes. Había hijos de empresarios, gente con conexiones, con el poder suficiente para levantar un teléfono y hacer que el mismo gobernador se presentara. Lo que vimos, entonces, no fue el inicio de una búsqueda seria. Fue la inauguración oficial del circo. El momento en que el caso dejó de ser la tragedia de una familia para convertirse en un activo político que había que gestionar. El Estado no llegó para encontrar a Devani, llegó para controlar la historia. Sigamos. Empiezan las investigaciones por parte de la fiscalía. El fiscal era Gustavo Adolfo Guerrero. La búsqueda de la fiscalía la coordinaba Rodolfo Salinas. Rodolfo Salinas, el fiscal de desaparecidos. Por parte de la fiscalía, ahí me entero yo que se llama Juan David, el chofer del Didi que bajó a Devani. El carro que vino aquí a la casa, yo no lo observé bien. Ni me fijé en el chofer, ni me fijé en las placas. La Fiscalía de Desaparecidos nunca tuvo el propósito de que yo hablara o Mari y yo habláramos con el chofer o habláramos con Saraí, con Ivonne. Yo intento hablar con Saraí. Quiero hablar contigo para que me contestes algunas preguntas. Y me dice, sí, está bien, pero las voy a ver en la Fiscalía. A mí me pareció bien. Llegamos a la Fiscalía. Nos meten a un cubículo, a Mario y a mí, y a las dos. Entonces yo le pregunto, Saraí, ¿qué pasó? ¿Dónde me dejaste a Devani? Dime dónde para ir a buscarla. Señora, es que yo no sé, es que se bajó del Didi. El chofer nos dijo que ella no se quería ir y que le dijo que la bajara y la bajó. Ahora fíjate, no está. Es lo único que quiero que me digas, ¿dónde está? Estuvo llori y no pude sacar la información. Tenemos que meternos de lleno en la atmósfera de ese cubículo. Imagínenlo, mis amores. No es una sala de juntas, no es una cafetería. Es una pequeña habitación en la fiscalía, un lugar diseñado para quebrar gente, con paredes de un color impersonal y una luz que cansa la vista. De un lado, una madre con el rostro descompuesto por un dolor que nadie en este mundo debería conocer. Del otro, una muchacha de 20 años que, hasta hace unos días, su única preocupación era qué ropa se iba a poner para la fiesta. El documental nos dice que doña Lolis, con toda la fuerza de su angustia, le reclama a Saraí, ¿por qué la dejaste? Y es aquí donde la historia, que ya venía torcida, se rompe por completo. Porque esa pregunta no nace de la ignorancia. Para este punto, las autoridades ya les habían sentado a ver los videos. Ya habían escuchado las primeras versiones.
Ya sabían, con la certeza que da una grabación, que la historia fue al revés, que fue Devani quien se subió al auto y las dejó a ellas. Entonces, si ya sabes la verdad, ¿por qué insistes en la mentira? Esto, mis queridos, no era un diálogo. Era una emboscada psicológica. No se buscaba una respuesta, se buscaba un quiebre. Se necesitaba que Saraí, la joven asustada, la que ya estaba siendo linchada en todo México, se derrumbara y aceptara la culpa de algo que no hizo. Y luego, el remate de doña Lolis, se la pasó llorando y no le pude sacar más. Claro que lloraba. Lloraba porque entendía perfectamente lo que estaba pasando. En ese cuarto no se estaba buscando a Devani. En ese cuarto se estaba fabricando un culpable. Pensemos con malicia, como nos obliga este caso. ¿Por qué era tan importante que Saraí se convirtiera en la villana oficial? ¿Qué verdad más grande y más peligrosa se necesitaba tapar? La respuesta, quizás, no está en la Quinta El Diamante. Está en la propiedad de al lado, la Quinta Flores. El terreno de los familiares. El lugar seguro al que Devani caminó pero nunca llegó. Si logras que todo el país odie a las amigas, si logras que la narrativa oficial sea ellas la abandonaron, entonces la investigación se detiene en seco en la puerta de esa fiesta. Y ya nadie se atreve a preguntar, ¿y la otra quinta? ¿La de la familia? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué una joven desorientada no buscaría refugio en la casa de su tía? Y aquí es donde la especulación se vuelve un monstruo, ¿y si el rumor de que Mario Escobar andaba en la zona esa noche fuera cierto? ¿Y si hubo una comunicación que se borró? ¿Y si la crisis de Devani no fue por un simple pleito de amigas, sino por algo que vio o vivió en un lugar donde había gente que no podía permitirse un escándalo? De repente, el llanto de Saraí en ese cubículo ya no es el de una cómplice. Es el de un chivo expiatorio. La estaban usando como fusible para que la explosión no alcanzara a la familia. Lo que vimos en esa escena no fue el dolor de una madre buscando justicia. Fue el intento desesperado por construir una cortina de humo, usando a una muchacha de 20 años como ladrillo principal. Querían que ella confesara para que nadie más tuviera que hablar. Y esa, mis amores, es la parte más sucia de esta historia. La que no sale en los noticieros. Sigamos. Entonces, nos quedamos en ese cubículo, con una joven de 20 años siendo usada como fusible para que la explosión no llegara más lejos. Pero, ¿qué secreto valía tanto como para sacrificar a una joven ante la opinión pública? ¿Qué era eso tan grande que había que tapar a toda costa? Aquí es donde tenemos que usar la imaginación, mis amores, porque la investigación oficial decidió no usarla. Imaginen por un momento la ruta que las cámaras sí registraron y que convenientemente se minimizó. Devani no camina sin rumbo por la carretera. Camina con un destino claro, se dirige directamente hacia la zona donde está la Quinta Flores, la propiedad de sus familiares. La pregunta que la fiscalía nunca quiso responder, la que podría cambiarlo todo, es, ¿y si sí llegó? Imaginen que toca esa puerta. ¿Qué entra? ¿Qué encuentra adentro? Olvídense de la narrativa tierna de una reunión familiar. Pensemos con la malicia que este caso nos exige. Estamos en Nuevo León, una noche de fin de semana, en una quinta privada. Ahí no siempre hay familias jugando lotería. A veces, mis queridos, hay gente importante. Gente de negocios, gente con apellidos que pesan, quizás hasta políticos o sus hijos. Gente que no puede, bajo ninguna circunstancia, permitirse un escándalo. Y si en ese lugar, con esa gente, pasa algo. Una discusión que se sale de control, un accidente fatalmente inconveniente. De repente, el problema ya no es encontrar a una chica desaparecida. El problema es cómo desaparecer un problema mucho más grande. Y qué conveniente, ¿no? Qué macabra coincidencia que justo al lado, en el motel Nueva Castilla, existiera una cisterna abandonada. Un hoyo negro, profundo y olvidado, perfecto para tragarse cualquier secreto, cualquier cuerpo, cualquier verdad incómoda. De pronto, la versión oficial del accidente se tambalea. ¿Y si la caída no fue producto de una joven desorientada que tropezó en la oscuridad? ¿Y si fue, en realidad, la última pieza de un encubrimiento? El punto final de una historia que comenzó en la quinta de al lado, y que había que borrar del mapa a como diera lugar. Si lo vemos así, todo empieza a encajar de una forma espeluznante. El llanto forzado de Saraí en la fiscalía, la aparición milagrosa y rapidísima del gobernador, la insistencia mediática en la narrativa de las amigas malas. Dejan de ser piezas de una tragedia para convertirse en los engranajes de una maquinaria de encubrimiento. La parte más sucia de esta historia, mis queridos, es la que nos grita que a Devani no la encontraban porque, desde el principio, no la estaban buscando en el lugar correcto. O peor aún, porque los que la buscaban, quizás, ya sabían perfectamente dónde no debían mirar. Su amiga y no me dio ninguna respuesta y era mi esperanza de encontrar a Devani. Pero ahorita, para nosotros, ella está viva y precisamente por eso estamos a la tarea con
día a día no descansamos hasta localizarla. Yo le doy la oportunidad a la fiscalía de coordines, de que busques, de que cheques. No te estorbo, si hay algo me hablas, pero yo busco en otros lados para poder encontrar a Devani. Toda mi familia seguía, la familia de Mario. Nosotros nada más pues despertábamos, nos levantábamos y nos íbamos a la búsqueda. Mis hijas se involucraron, o sea, en la búsqueda de Devani se involucró toda mi familia, no solo yo. La impresión fue muy fuerte desde el principio, porque los padres tenían una esperanza a hacer. No sabemos nada de Devani. Yo estoy segura que hoy vamos a tener una noticia. Mi corazón me lo dice. Hoy vamos a tener una noticia porque yo siento que Devani está viva. Como era Semana Santa, llegó mucha gente que tenía la oportunidad de integrarse a la búsqueda. Me lo preguntaban a dónde íbamos a ir o qué grupos iban a estar en qué parte. Todos los días eran búsquedas en diferentes municipios del estado. La búsqueda de Devani Susana Escobar Basaldúa continuó este miércoles en la zona de la carretera libre a Laredo, a la cual se han sumado diversos colectivos y ciudadanos. Sus padres, Dolores Basaldúa y Mario Escobar, tienen la esperanza de dar con su paradero. Eso fue una peinada de muchos municipios. Los antropólogos también trabajamos en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, durante la búsqueda, buenas imágenes, la búsqueda no mames. y dirigimos a todas las personas que nos acompañan, servidores públicos, policías, familiares, todo el personal que se integra en una búsqueda, pues damos esa dirección necesaria para poder tener un resultado positivo. La participación del colectivo pues fue en todos los ámbitos. Primero por redes sociales, pidiendo pues la atención de parte de nosotras, que compartiéramos la ficha de búsqueda, que empezáramos a movernos. Cuando los familiares de Devani empiezan a pedir el apoyo para hacer las búsquedas, se empiezan a mover. Nos movemos como podemos, en camión, en carro, en taxi, en Uber, de la manera en que podemos. He recibido varias llamadas con datos que están siendo evaluados para revisar su veracidad. Empezamos a hacer un relato de lo que hacíamos en el día para ver a qué lugares ya habíamos ido a revisar y para ver qué habíamos encontrado. Es mucha gente la que nos pasaba información, tomaba nota de todo. Documentábamos lo que estábamos pasando día tras día. Me guiaba para que no se me olvidaran las cosas que de alguna manera pueden ayudar o beneficiar a la investigación, y para respaldarme por alguna situación de alguna mentira. Me sirvió esa bitácora para dejar un antecedente de todo lo que se estaba documentando. En medio de la tormenta de desinformación, surgió una pregunta lógica, una que cualquier investigador novato se habría hecho: si Devani caminó hacia la Quinta Flores, la propiedad de la familia, ¿qué dicen las cámaras de seguridad de ese lugar? Y aquí es donde Mario Escobar comete uno de los mayores errores estratégicos de todo el caso, un desliz que expuso toda la farsa. Ante la presión de los medios, él afirmó: sí nos proporcionaron las cámaras. Pausa. Analicemos esa afirmación, porque es una bomba de tiempo. Si tú eres el padre de una joven desaparecida, y la narrativa que estás impulsando es que las amigas malas la abandonaron en la Quinta Diamante y que de ahí se fue a la carretera, tener un video de la quinta de tu familia que demuestre que ella nunca llegó a tu puerta es el arma más poderosa que puedes tener. Es tu prueba, reina. Lo muestras al mundo entero y dices: miren, aquí está la prueba. Ella no vino aquí. Dejen de especular. La búsqueda es en otro lado. Con ese simple acto, limpias el nombre de tu familia, eliminas cualquier sospecha y enfocas a todo un país en la dirección correcta. Era lo más lógico, lo más inteligente, lo más efectivo que podías hacer. Pero no lo hizo. Nunca mostró esos videos. Y aquí es donde la cabeza de cualquiera que piense un poco, explota. ¿Por qué demonios no mostrarías la prueba que te exonera? La respuesta, la única respuesta lógica en este laberinto de absurdos, es aterradora, porque los videos no lo exoneraban. Porque los videos, muy probablemente, mostraban exactamente lo contrario a lo que él estaba diciendo. Pensemos en el escenario que ellos querían evitar a toda costa. ¿Y si esas cámaras no mostraban a Devani pasando de largo?
¿Y si la mostraban llegando a la puerta? ¿Hablando con alguien adentro? ¿Entrando? De repente, toda la maquinaria que montaron para culpar a Saraí y a Ivonne cobra un sentido macabro. La insistencia en que Saraí confesara que la habían abandonado no era para encontrar a Devani. Era para crear una coartada mediática. Necesitaban desesperadamente que la historia oficial terminara en la Quinta Diamante para que nadie, bajo ninguna circunstancia, exigiera ver los videos de la Quinta Flores. No estaban buscando a una desaparecida. Estaban controlando la narrativa. Estaban administrando una escena del crimen. Y la pieza clave que podía derrumbar todo su teatro eran esas grabaciones. Grabaciones que admitió tener, pero que el mundo, convenientemente, nunca vio. Nos encontramos en el punto cero, aquí en este árbol. Nos reuníamos todos los días en la mañana para combinar la ayuda con la Fiscalía de Desaparecidos a metros del motel. Yo no conocía el motel, nunca había entrado, desconocía cuál es su estructura, cómo se maneja y qué es lo que se hace ahí. El Hotel Nueva Castilla, la historia data de hace muchos años. Era un hotel con una alta plusvalía en la carretera Nuevo Laredo. Su mayor virtud de ese hotel era una alberga que tenían allí en el interior. Tenían un buen restaurante con una buena gastronomía. Poco a poco se fue deteriorando. El hotel comenzó a ser utilizado por parejas solo para ir a pasar un rato. Y así es como se mantenía. Tenemos las fechas anotadas cuando fuimos a los cateos del motel. En una de esas fuimos solos y en otra con los perros caninos que ellos traían por parte de gente del licenciado Rodolfo Salinas. Yo le digo que si le traigo prendas de Devani para el olor y me dice que no, que esos perros están preparados para todo. Nos volvieron a citar otro día para confirmar el cateo y estuvimos buscando, los perros creo que estuvieron buscando por habitación. Yo le pregunto al licenciado Rodolfo, ¿ya buscaron en cada uno de los cuartos? Y me dice que sí. Dice, ya buscamos en todas partes, adentro y afuera. Cada día era un día más pesado, más difícil, con mucha información, pero Rodolfo Salinas, el fiscal de desaparecidos, nunca nos daba información que porque según él estaba en la búsqueda. La falta de información oficial, esa falta de certezas, fueron las que propiciaron que todas las teorías y hipótesis y gente aprovechara salir alrededor. Pero eso también fue posible porque el Estado fue incapaz de dar una respuesta. De repente llegó una información que estaba en Tijuana y que la vieron ahí. De repente llega otra información que estaba en San Luis Potosí. De repente llega otra información que estaba en la Garita 26 de ahí de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De repente llega otra información que vieron a una muchacha ahí en Torreón. Municipios como el de Marín, municipios como el de Doctor González, municipios como el de Mina, Nuevo León. Y también se intensificó la búsqueda a estados de la República. De estas áreas desoladas, como muchas áreas dentro de aquí de Nuevo León, estuvimos en la búsqueda tratando de encontrar algún indicio, tratando de encontrar evidencias. A Hidalgo fuimos porque una vidente me habla y me dice que vaya y busque a Hidalgo, que ella logra ver a Devani en un pozo. O sea, ¿alguien cree que ahí está mi hija? Ahí voy. El punto era de un acceso complicadísimo. Era un lugar inhóspito. Yo creo que el pensamiento de todo el mundo era cómo va a estar Devani aquí. Efectivamente encontramos un pozo, pero un pozo donde se encontraban varios cuerpos. Wow, eso no lo recuerdo eso. Las fosas clandestinas se han convertido en terreno propicio para esconder eso no lo recuerdo, atrocidades. La guarida del infierno, ¿no? El escondite
el escondite del horror, el escondite de la impunidad, de todos los abusos y de todos los demonios que transitan en nuestro país. Según las cifras del propio gobernador Samuel García, en lo que va del año ya hay 327 alertas de mujeres desaparecidas en todo el estado. Y de verdad que, bueno, la ola de feminicidios, desapariciones que se han registrado en Nuevo León es alarmante. Cumplen 11 días de la desaparición de la joven de 18 años, Devani Escobar. Siguen sin pistas sobre el paradero de la joven. No se sabe dónde está Devani. Con la información de la Fiscalía, pues ahí nos empezó a asesorar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local por medio del abogado para que nos dieran información. No tenían información, o sea, tenían un mugrero de documentos y bueno, fue tanta la presión que nos tuvieron que ponerse un día a enseñarnos información, a enseñarnos videos, o sea, como iban llegando los videos. El día 13, ya era mucha de la desesperación. Nos levantamos muy temprano, hicimos pues lo que teníamos que hacer para darles agua, comida y nos fuimos a buscar. El licenciado Rodolfo Salinas nos manda a decir que tenemos que estar a las 4, que tienen algo que mostrarnos. Entonces, nosotros nos vamos a la fiscalía. Nos metieron a las oficinas para revisar las cámaras. Aquí. Detengan la imagen. Porque estamos a punto de presenciar el nacimiento de una de las piezas de desinformación más brillantes y efectivas de todo el caso, la leyenda de los minutos fantasma. El documental nos muestra a un Mario Escobar indignado, revisando las cámaras de la empresa Alcosa. Y es aquí donde él planta la semilla de la duda. Nos dice que a los videos les faltan minutos. Un hueco en el tiempo, un espacio en negro donde, supuestamente, se esconde la clave del crimen. Suena convincente, ¿verdad? El padre que descubre una manipulación en la evidencia. Pero, como siempre, el diablo está en los detalles. Y los detalles, en este caso, destrozan su credibilidad. Porque Mario Escobar, en su cruzada mediática, se convirtió en un pésimo mentiroso. En una entrevista decía que faltaban 8 minutos. En otra, que eran 9. Después, la cifra mágica se convirtió en 13, y en otras ocasiones, hasta 17 minutos. La cantidad de tiempo perdido cambiaba según el canal de televisión y el humor del día. ¿Saben por qué la cifra nunca era la misma? Porque esos minutos nunca existieron. Cualquiera que haya hecho el trabajo que nosotros sí hicimos, el de cronometrar paso a paso la secuencia completa, sabe la verdad, no hay dónde meter esos minutos. El tiempo que tarda el Didi en irse, el tiempo que Devani tarda en cruzar la carretera, el tiempo que le toma llegar a la caseta de Alcosa. Todo encaja. No hay un solo hueco. La línea de tiempo es continua y sólida. Entonces, la pregunta real no es qué pasó en esos minutos. La pregunta es, ¿por qué inventarlos? La respuesta es una obra maestra de manipulación. Primero, para crear un villano invisible. Si creas un agujero negro en la línea de tiempo, puedes meter ahí lo que quieras, un secuestrador, un coche que no se vio, un ataque que nadie grabó. Es el espacio perfecto para que la imaginación del público construya al monstruo que la evidencia real no mostraba. Y segundo, y mucho más importante, para desviar la atención. Mientras todo México estaba obsesionado con los 13 minutos fantasma de Alcosa, nadie, absolutamente nadie, estaba preguntando por las horas completas de grabación de la Quinta Flores, la de la familia. Esos videos que Mario admitió tener pero que, convenientemente, nunca salieron a la luz. No fue un error de memoria. Fue una estrategia. Crearon una pequeña mentira, ruidosa y mediática, para tapar un silencio mucho más grande y comprometedor. No estaban buscando la verdad. Estaban fabricando el tiempo necesario para que su verdadera historia tuviera donde esconderse. Y luego vimos el video del taxista, del Didi. Oye, pero le está agarrando el pecho.
Para ellos también fue circunstancial. Yo creo que si les pasara a sus hijos, digo, no hubiera sido circunstancial, ¿verdad? Y vimos videos nosotros que tenían de Alcosa. Vimos que Devani sale de la calle Vía Numancia, cruza y se para en el camellón. Y se viene cruzada de brazos, caminando. Llega a la empresa Alcosa, se asoma a la ventana y no sé si ve a alguien o no, se hace hacia la orilla de la puerta y de ahí desaparece Devani. Yo recibo una llamada de mi hermana Gloria y me dice, Lolis, es que no sé qué es lo que está pasando, nos quieren quitar, algo está pasando porque están acordonando todo el área del motel. Estando nosotros en la fiscalía, llega un grupo de personas y nos dicen, vénganse todos porque les van a dar información. Nos subieron a la camioneta casi a empujones, venían 1000 por hora, a toda velocidad, sin pararse en semáforos, sin nada, le iban abriendo el paso. Y empezamos a ver las patrullas a todo lo que da y el motel todo rodeado y nos miramos los dos y dijimos, ¿por qué nos traen aquí? Llegamos Lolis y yo al motel junto con estas personas. Llego yo y veo a Rodolfo salir, es la primera persona que veo. ¿Y la prensa ahí? No sé cómo le hizo, volaría o no sé qué pasaría, pero llegó primero que nosotros. ¿Cuántas veces aquí? ¿Cuántas veces te tuvieron aquí? ¿Cuántas veces? ¿A qué me traes aquí? ¿Por qué me traes aquí? Ni me digas que aquí me vas a entregar a mi hija, porque no te voy a creer. ¿Cuántas veces has venido aquí? Has venido 4 veces. Sobre todo esperar ya la confirmación de si es o no el cuerpo localizado en una cisterna con profundidad de 4 metros, si es el cuerpo de Devani Susana Escobar o se trata de otro cuerpo. Y así llegamos al acto final, al clímax de esta ópera de absurdos. El documental nos presenta una explosión de actividad, patrullas, peritos, medios de comunicación, todos convergiendo en el motel Nueva Castilla. La narrativa que nos venden es la de una búsqueda frenética que finalmente da frutos. La culminación de días de esfuerzo. Pero lo que estamos viendo no es el final de una búsqueda. Es el cierre forzado de una narrativa que ya era insostenible. Analicemos la escena con el bisturí. Mario Escobar grita a las cámaras, indignado, 13 días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? Repite el número mágico, 4. 4 supuestas búsquedas previas. Y es aquí donde la farsa se revela en su máximo esplendor. Como ya establecimos, esas búsquedas fueron paseos superficiales. La propia narrativa que ellos impulsaron, la de un crimen en la carretera, fue la que impidió que un juez autorizara una orden de cateo real. No se podía registrar a fondo un lugar donde, según ellos mismos, no había pasado nada. Una trampa lógica perfecta. Y lo más grotesco de todo, la ubicación. El cuerpo no aparece en una habitación. Aparece en una cisterna, en una zona del motel que estaba en desuso, apartada, olvidada. Un lugar perfecto para ocultar algo y, al mismo tiempo, un lugar inverosímil para un accidente casual. Nos piden que creamos que en 4 visitas, ni los perros especializados, ni decenas de oficiales, detectaron un cuerpo en descomposición a solo unos metros. La conclusión es brutalmente lógica. No la encontraron antes porque no la buscaron donde debían, o más bien, porque la narrativa que construyeron no les permitía buscar ahí. El hallazgo no fue un triunfo de la investigación, fue la consecuencia inevitable de que la presión mediática y las inconsistencias de su propia historia hicieron que el secreto ya no pudiera sostenerse. El accidente en el motel se convirtió en la única salida posible para cerrar un caso que amenazaba con exponer mucho más. Bien. Hemos recorrido los momentos clave de este primer capítulo. Hemos visto cómo se construye una mártir, cómo se fabrican villanas, cómo se inventa tiempo y cómo se desvía la atención. Ahora, para que no quede ninguna duda, vamos a hacer lo que la propia investigación debió hacer desde el principio, vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. A continuación, les presentaré la autopsia final de este episodio, un resumen detallado y contundente, dividido en 3 partes, donde conectaremos cada mentira, cada contradicción y cada verdad incómoda que hemos analizado.
Vamos a demostrar, punto por punto, cómo lo que nos presentaron como la crónica de una tragedia fue, en realidad, el montaje de una coartada. Imaginen la pantalla. Lo primero que nos muestran no es la carretera, no es el motel. Es una fotografía. Un primer plano del rostro sonriente de Devani Escobar, enmarcado en una toga y un birrete. El documental elige empezar con la construcción de su mártir. Nos presentan la versión más noble, la joven estudiante de leyes, la futura defensora del pueblo. Una imagen cuidadosamente seleccionada para que, desde el inicio, la amemos, la protejamos y no dudemos de ella. Pero esta, mis queridos, es la primera manipulación. Es una media verdad tan grande que es prácticamente una mentira. La investigación, los chats, las conversaciones que nunca salieron en los noticieros, revelan que Devani ya no estaba en la carrera de Derecho. Que sus sueños, como los de cualquier joven, estaban cambiando. Que su verdadera pasión, su verdadero anhelo, era el modelaje. Pero claro, la futura abogada es una víctima mucho más digna para la narrativa que la aspirante a modelo. La primera piedra de este teatro ya estaba puesta. Y para que haya una heroína, necesitan villanas. Y el documental nos las presenta de inmediato, las amigas. Nos bombardean con la frase que se convirtió en su sentencia, el compromiso era regresar juntas las tres. Una y otra vez, escuchamos a Mario Escobar repetir ese mantra, esa supuesta traición. Nos pintan la imagen de dos jóvenes irresponsables que, en un acto de maldad inexplicable, abandonan a su amiga en la oscuridad. Pero la evidencia, esa que no miente, la que fue grabada por una cámara de seguridad, nos cuenta la historia al revés. Lo que realmente ocurrió, y que ellos ya sabían cuando dieron estas entrevistas, es que fue Devani quien, en medio de una crisis, toma la decisión de subirse a un Didi y dejarlas a ellas. No la abandonaron. Ella se fue. Con esa simple inversión de los hechos, lograron algo magistral, crearon a los chivos expiatorios perfectos. El odio de todo un país se enfocó en ellas, y así, nadie se molestó en mirar hacia otros lados. Y la maquinaria de presión no se detuvo ahí. El documental nos lleva a un cubículo en la fiscalía. Un espacio cerrado, intimidante. De un lado, doña Lolis, la madre doliente. Del otro, Saray, una joven de 20 años, aterrada. Y doña Lolis le lanza la pregunta, no como un ruego, sino como una daga, ¿por qué la dejaste? Como ya establecimos, ella sabía que esa pregunta era una mentira. Pero no buscaba una respuesta. Buscaba una confesión. Necesitaba que esa muchacha, rota por el miedo y la presión, se declarara culpable. Si Saray aceptaba la culpa del abandono, la historia se cerraba. La investigación tendría una conclusión fácil y, lo más importante, se alejaría de cualquier otra línea que pudiera resultar incómoda. Como, por ejemplo, la Quinta Flores. Lo que vimos en esta primera parte del documental no fue el inicio de una investigación. Fue la construcción de un mito. La creación de una víctima perfecta y de unas villanas convenientes para asegurarse de que la verdadera y compleja historia de esa noche nunca saliera a la luz. Una vez que tienes a tus villanos, el siguiente paso es construir el escenario del crimen. Y la narrativa oficial de este caso construyó uno tan conveniente como falso. Para lograrlo, ejecutaron 3 maniobras de distracción magistrales. La primera, la leyenda de los minutos fantasma. El documental nos muestra a un Mario Escobar indignado, asegurando que a las cámaras de la empresa Alcosa les faltan minutos. Un supuesto agujero negro en la línea de tiempo. Pero esta fue una de las fabricaciones más burdas. En distintas entrevistas, la cantidad de minutos perdidos cambiaba mágicamente, a veces eran 8, a veces 9, luego se popularizaron los 13 y en ocasiones hasta 17. La cifra era un chicle que se estiraba según la conveniencia del día. ¿La verdad? La línea de tiempo, cronometrada por peritos y por nosotros, es sólida. No hay hueco. Esos minutos son una invención. ¿El objetivo? Crear un espacio ficticio en la carretera donde la imaginación del público pudiera insertar a un secuestrador, a un coche fantasma. Un crimen que nunca ocurrió, para desviar la atención del lugar donde las cosas, probablemente, sí pasaron. La segunda maniobra, la creación del chivo expiatorio. Justo cuando la presión aumentaba, Mario Escobar filtra a un periodista la fotografía de un hombre, sentenciándolo ante millones, es el asesino de mi hija. Una jugada mediática tan cruel como efectiva. Mientras las redes sociales se dedicaban a la cacería de brujas, a linchar a un hombre que posteriormente se demostró no tenía nada que ver, la investigación real se congelaba. Fue la cortina de humo perfecta. Le dieron al pueblo un rostro que odiar para que nadie se fijara en los rostros que realmente importaban. Y esto nos lleva a la tercera y más importante maniobra, el borrado sistemático del verdadero epicentro del miedo. Todas estas distracciones, mis amores, tenían un solo propósito, que nadie hiciera preguntas sobre la Quinta Flores. La propiedad de la familia. El lugar al que Devani se dirigía. El supuesto refugio que estaba a unos metros.
El agujero negro real de esta investigación no son los minutos fantasma de Alcosa, son las horas de grabación de las cámaras de la Quinta Flores que Mario Escobar admitió tener, pero que el mundo jamás vio. Para coronar este circo, tuvimos la llegada del gobernador. Como ya analizamos, su aparición en pleno domingo no fue un acto de solidaridad, fue una operación de control de imagen. El Estado no llegó para esclarecer, llegó para administrar la crisis, para validar la búsqueda pública mientras se aseguraba de que la investigación no se saliera del guión. Lo que vimos en esta fase del caso fue una clase magistral de cómo desviar la atención. Nos hicieron buscar a un fantasma en la carretera para que no viéramos lo que ocurría en la casa de al lado. Ahora, procederemos a la última parte, cómo todas estas mentiras prepararon el escenario para la gran revelación final. Después de construir a la mártir, fabricar a las villanas y desviar la atención del mundo con pistas falsas, el circo necesitaba un acto final. Y ese acto se montó en el Motel Nueva Castilla. El documental nos muestra el clímax, decenas de policías, drones, perros, acordonando el área. Una demostración de fuerza y eficiencia que llegó, convenientemente, 13 días tarde. Y es aquí donde debemos analizar la mentira final, la más grande de todas, el mito de los 4 cateos. Mario Escobar lo repitió como un mantra, vinieron 4 veces y no la encontraron, presentando a las autoridades como un ejército de inútiles. Pero la verdad es mucho más cínica. Esas visitas no fueron cateos. Fueron paseos. Inspecciones visuales sin una orden judicial que les permitiera romper, excavar o buscar de verdad. ¿Y por qué nunca hubo una orden? Porque la historia que ellos mismos ayudaron a construir, la de un crimen en la carretera, la de las amigas culpables, no daba ninguna justificación legal para invadir el motel. Fue un círculo perfecto, crearon una narrativa que garantizaba que la búsqueda fuera, por ley, superficial. Y así, llegamos al hallazgo. El cuerpo de Devani no aparece en un lugar obvio. Lo encuentran en una cisterna, en una zona apartada y en desuso del motel. Una tumba de concreto que, según nos dicen, nadie vio en 4 visitas previas. En este punto, la historia ya no se sostiene por la lógica, sino por la necesidad. La presión mediática era insoportable, las mentiras se estaban cayendo a pedazos. Necesitaban un final. Y lo encontraron. Y es aquí donde todas las piezas de la manipulación encajan de forma grotesca. El culpar a las amigas, el inventar los minutos fantasma, el desviar la atención de la Quinta Flores. Todo sirvió para un propósito, eliminar la posibilidad de un crimen con un culpable rastreable. Si no hay un asesino claro, si la historia es un caos de contradicciones, la salida más fácil, la más limpia para cerrar el expediente, es la del accidente. La caída en la cisterna no fue una conclusión a la que se llegó por evidencia. Fue la única salida narrativa que les quedaba. La solución perfecta para un caso que se había vuelto demasiado incómodo. Veredicto final. Lo que hemos visto en este primer capítulo no es la crónica de una tragedia. Es la anatomía de un encubrimiento. Una obra de teatro en 3 actos donde se sacrificó la verdad para proteger una historia. Nos hicieron creer que estaban buscando un cuerpo, cuando en realidad, lo que estaban buscando era una coartada. La pregunta que nos deja este episodio, mis queridos, ya no es cómo murió Devani. La verdadera pregunta es, ¿a quién o a quiénes benefició directamente la construcción de esta farsa? Y así, mis amores, es como finaliza el episodio número 1 de esta serie. Con más preguntas que respuestas. Con la incómoda sensación de que nos mostraron una obra de teatro donde cada actor, desde la familia hasta las autoridades, interpretó un papel diseñado para construir una verdad a la medida. Hemos desmantelado juntos las piezas clave, la fabricación de las villanas, las mentiras de los minutos fantasma, las búsquedas superficiales y el conveniente hallazgo que cerró un caso que amenazaba con explotar. La próxima semana, si todo sale bien, nos sumergiremos en el capítulo número 2, donde la historia se complica aún más con los peritajes, las autopsias y las nuevas contradicciones. Mientras tanto, para que todo esto que hemos narrado y descrito les quede mucho más claro, y para que puedan ver con sus propios ojos las imágenes, y las tomas que por temas de derechos de autor no podemos mostrar aquí, les recomiendo que vean la serie completa, que está disponible en HBO Max. Véanla con ojo crítico, con todo lo que hemos platicado aquí. Y por supuesto, mis queridos, para que no se pierdan de nada, y sepan exactamente cuándo vamos a hacer el siguiente análisis, síganme en todas mis redes sociales, pero muy especialmente en Telegram, que es el canal donde siempre les aviso de primera mano lo que vamos a estar haciendo. Ahora, si este análisis profundo les ha servido para ver más allá, si les ha calentado la cabeza como a nosotros, les pido de todo corazón que nos apoyen. Dejen su me gusta en este video para que el algoritmo no nos censure y esta verdad llegue a más gente. Compártanlo con alguien que necesite entender las tripas de este caso. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita para que sigan formando parte de esta comunidad que no se conforma con la primera versión. Les mando un abrazo inmenso. De parte mía, su tía Mona, y a nombre de mi sobrino, ese gorila.
El Gran Máster. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.